días. En las noticias de hoy, se está iniciando un movimiento económico, político y social en nuestro país. Como bien sabemos, la Revolución Mexicana. Se dice que el propósito de este movimiento es desplazar la dictadura de nuestro presidente Porfirio Díaz. Estos campesinos y obreros buscan recuperar sus tierras, ya que la causa principal se debe a que el 40% del territorio azteca es propiedad de tan solo 840 hacendados, así como de la Iglesia Católica Mexicana. Estos obreros y campesinos que trabajan en estos territorios reciben un salario muy bajo por jornadas de casi 12 horas. Este movimiento está liderado por un terrateniente de Coahuila llamado Francisco I. Madero, que ha recorrido nuestro país alentando al pueblo a luchar por sus tierras. Para saber un poco más de este movimiento, nos vamos con mi compañero Roel, que en estos momentos se encuentra en Coahuila con don Francisco I. Madero. Así es, en estos momentos nos encontramos en Coahuila con don Francisco I. Madero, líder de este movimiento. Díganos, don Francisco, ¿cuál es el motivo de este movimiento? Pues el motivo de este movimiento es que nos han quitado los hacendados nos han quitado la tierra a nosotros los obreros, y eso es muy injusto. Estoy muy enfadado con eso porque nosotros hemos trabajado ganando tan solo 25 centavos en jornadas de 12 horas al día, y eso no, aparte de eso, no nos alcanza para nuestra alimentación. Las despensas son muy caras. Por eso he organizado el partido antirreeleccionista, con el que planeo devolver la tierra a los obreros y así poder trabajar en nuestros cultivos. ¿El partido es para sacar de la presidencia a don Porfirio Díaz? Claro, ese es el principal motivo, y estamos trabajando junto con todo el pueblo mexicano. He estado en campaña recorriendo todo el pueblo y espero contar con sus votos. Muchas gracias, don Francisco, por su tiempo. Como bien podemos ver, este movimiento es para rescatar las tierras y el campo. Muy buenos días. El día de hoy se llevó a cabo las elecciones a la presidencia de nuestro país. Los candidatos eran Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. Pero como bien sabemos, Francisco I. Madero fue arrestado en Monterrey acusado de conato de rebelión y ultraje a las autoridades, por lo que ha quedado fuera de las elecciones, dándole así a Porfirio Díaz la victoria a nuestra presidencia, quedando por séptima vez como presidente de México. En México se inició un movimiento revolucionario después de que Francisco Madero obtuviera su libertad y lanzara el plan de San Luis Potosí, donde declaraban nulas las elecciones desconociendo el gobierno del general Díaz, lo que llevó al pueblo a una rebelión nacional para arrojar al poder de las autoridades gobernantes. Este movimiento inició el 20 de noviembre de 1910, cuando el pueblo se levantó en armas en varios puntos del país. Lo respaldaban Francisco Villa, quien representaba a los aldeanos, y Emiliano Zapata, quien representaba en representación de los campesinos. Díaz, mientras tanto, se disponía de defender su puesto. La lucha continúa hasta que Díaz se convenció de que él había sido derrotado. Hizo que se resignara a admitir el mando. El 25 de mayo de 1911 firmó un pacto con Madero en la ciudad de Juárez. Díaz se fue del país, viajó a Europa, quedando así Francisco I. Madero presidente de México. Buenas tardes, don
Francisco, ¿cómo se siente usted después de haber sido elegido presidente? Pues muy contento, no solo por el nuevo cargo que tengo, sino por sacar a don Porfirio Díaz de la presidencia. Él nos ha llevado a que tengamos a México muy pobre, debido a que no tenía el mismo trato hacia los campesinos, y espero cambiar eso. Espero que los campesinos tengan un mejor trabajo y puedan tener mejor calidad de vida. Ahora que es presidente, ¿qué hará por su gente y por su pueblo? Pues lo primero será poner en marcha la reforma agraria, que ayudará a todos los agricultores a que puedan trabajar sus tierras y tener sus cultivos. ¿Qué pasará ahora con el ejército revolucionario? Ahora que Porfirio Díaz está fuera del mandato, disolveremos el ejército y en lugar de invertir en el nuevo equipamiento para el ejército, invertiremos en el campo para los agricultores. Muchas gracias, don Francisco, nuestro presidente de México. En las noticias de hoy, tras la victoria de Francisco I. Madero, un desacuerdo entre Emiliano Zapata dio inicio a un movimiento que exigía al presidente realizar la reforma agraria, que fue negada. Después de un largo tiempo de exigir, este 28 de noviembre se anuncia la firma del Plan de Ayala, que es una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario Emiliano Zapata. Después de que se firmara el Plan de Ayala, Emiliano Zapata desconoció al gobierno del presidente Francisco Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. El fin de sacar a Madero del poder, los campesinos liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa se alzaron en guerra. El día de hoy, tras el asesinato de Francisco I. Madero por órdenes del general Victoriano Huerta, motivo por el cual Huerta será electo presidente de México, aunque el gobernador Carranza no esté de acuerdo y no haya reconocido el nuevo gobierno, el ejército de Carranza se moviliza contra Huerta, en unión con Emiliano Zapata y Francisco Villa. La revolución continúa contra Huerta hasta que también logran sacar al general Huerta de la presidencia, que renunció en junio de 1914. Tras la renuncia de Huerta, una nueva elección fue propuesta en 1914. En las noticias de hoy, tras la renuncia de Huerta a la presidencia de México, se realizó una nueva elección en la que el exgobernador Venustiano Carranza salió victorioso y hoy es presidente de nuestro país. Carranza prometió a México realizar una nueva constitución. La nueva constitución se caracterizaba por conceder al Estado el derecho de explotar tierras, si fuera a utilizarlas para beneficio público, al tiempo que se reconocía los derechos de los indios sobre las tierras de uso común. También se creó el salario mínimo y se determinó que la jornada
de trabajo sería de 8 horas. Cuando Estados Unidos invadió México en busca de Emiliano Zapata y Pancho Villa, que fueron muertos en los años de 1919 y 1923, para que se calmaron los movimientos. Aunque la muerte de Zapata y Villa fue un golpe duro para los campesinos, el gobierno norteamericano presionaba para que las reformas fueran implantadas rápidamente para evitar nuevos problemas. La Iglesia Católica, por su parte, ejerció presión sobre el gobierno porque deseaba recuperar lo que había perdido. Todo esto llevó al proceso revolucionario al final en 1917. de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado. Los cristeros se levantaron en armas para preservar la libertad religiosa, consecuencia de la Constitución Política de 1917, que incluyó fuertes medidas anticlericales en los artículos 3 y 130, con fuertes medidas, y quitaban el reconocimiento legal a la Iglesia. Exigía que los sacerdotes se registresen y tenían limitaciones en sus actividades, prohibía la educación religiosa, nacionalizaba las prioridades de la Iglesia e ilegalizaba la celebración de ceremonias religiosas fuera de la Iglesia. La Guerra de los Cristeros de 1926 a 1929 fue una respuesta al ataque directo contra la fe católica por parte del presidente Plutarco Elías Calles. Un conflicto armado en México se prolongó desde 1926 a 1929 como secuela de una virulenta disputa entre el gobierno federal de Calles y milicias de laicos y religiosos católicos. La primera revuelta cristera se remota al año de 1875 y fue sofocada por Porfirio Díaz, no con su típico método de matarlos en caliente, que lo hizo famoso, sino al permitir el surgimiento de nuevas diócesis y la adquisición clerical de nuevas propiedades. La paz entre el gobierno y la Iglesia no duraría mucho. La Constitución de 1917 ratificó las disposiciones antieclesiásticas. El presidente mexicano Plutarco Calles abrazó una forma radical de ateísmo y socialismo que lo condujo a adoptar medidas drásticas para erradicar el catolicismo de México. Al principio, los fieles y la jerarquía adoptaron posturas pacíficas en su resistencia a la llamada Ley Calles. El movimiento cristero fue organizado por la Iglesia Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, establecido en 1925. Hubo diversas protestas pacíficas en todo México.
Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en Jalisco con don Anacleto Flores, líder de la Resistencia Pacífica. Díganos, ¿cuál es el motivo de este movimiento? El motivo de este movimiento es para cancelar la ley de calles y así tener una libre expresión de nuestra fe. Así podremos realizar nuestros eventos religiosos. ¿Y el gobierno los ha apoyado? Hemos sido ignorados. Hemos recolectado 1 millón de firmas para cancelar esta ley, pero el Congreso no nos ha hecho caso. Muchas gracias, don Anacleto, por su tiempo. ¡Viva Cristo Rey! El último recurso para resistir el ataque fue a través de un boicot económico que resultó todo un éxito. Sin embargo, el gobierno, viendo el poder adquirido y las ganancias económicas resultadas del boicot, lanzó un ataque aún más duro contra la iglesia mediante arrestos, intimidaciones y ejecuciones. Los obispos mexicanos trabajaron incansablemente para modificar la ley Calles. El Papa Pío XI aprobó esta acción. Al no poder llegar a un acuerdo con el régimen de Calles y con el fin de evitar enfrentamientos y derramamientos de sangre, los obispos pidieron a la Santa Sede permiso para suspender el culto católico el 31 de julio de 1926. La resistencia armada comenzó en 1927 en los Altos Jalisco y se difundió por todo México hasta llegar a convertirse en una auténtica guerra civil. Los primeros levantamientos para defender la libertad religiosa en México tuvieron lugar el 1 y 2 de enero de 1927 en el norte del estado de Jalisco. Este suceso fue el primero que tuvo éxito en rechazar a las tropas del gobierno. Esta victoria le dio ánimos al movimiento, por lo que siguieron más levantamientos en esta zona. Una vez vencieron las primeras batallas, los estados de alrededor siguieron los mismos pasos, pero no fue hasta que la Liga Católica contrató al general Enrique Gorostieta cuando estos levantamientos esporádicos se convirtieron claramente en un ejército cristero. Que durante esta guerra 25,000 cristeros perdieron la vida durante los 3 años de guerra y 65,000 soldados del gobierno. La iglesia no reconoce un gran número de mártires muertos durante la guerra, incluyendo al beato Miguel Agustín Pro, un jesuita muerto de un disparo el 23 de noviembre de 1927. El beato José Sánchez de Río, un cristero de 15 años de edad, fue ejecutado el 10 de febrero de 1928. El beato Anacleto González Flores, líder de la Resistencia Pacífica, que fue ejecutado el 1 de abril de 1927. El embajador de Estados Unidos en México y los cristeros firmaron un acuerdo, pero eso no terminó con la persecución de los líderes cristeros o de la iglesia. El embajador americano Dwight Morrow fue el medio por el que llegó la tregua a esta guerra. Tristemente, la tregua firmada por el gobierno mexicano y la iglesia católica fue sin duda una trampa para los cristeros, ya que después de la tregua más de 500 líderes y 5,000 cristeros fueron ejecutados. El abogado mexicano católico exiliado Octavio Elizondo afirmó en una carta que a petición del Vaticano los cristeros se desarmaron y aceptaron la tregua presentada por el gobierno mexicano. En obediencia al Vaticano depusieron las armas y solo para ser cazados y ejecutados. El presidente Calles fue responsable de la masacre, ya que continuó manteniendo el control del gobierno desde la sombra y controló el futuro de México hasta 1934. Lázaro Cárdenas ganó la presidencia y ya no quiso ser la marioneta de Calles. De la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor.